Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Son las 9 en punto. Bienvenidos a De Lunes a Lunes. Hoy arrancamos con algo que está pasando sobre nuestras cabezas, casi que literalmente, y frente a nuestras costas. Además, Estados Unidos emitió una alerta aérea por vuelos militares en el Pacífico, una zona que también incluye a Ecuador. Yo pregunto hoy, ¿es solo prevención? ¿Tiene que ver con el narcotráfico, con Venezuela, con Colombia o con el despliegue de 10.000 militares que hoy vemos en el país? Para entender qué está pasando y qué rol además juega la región, tenemos una entrevista exclusiva, no se la pueden perder, con el expresidente de Colombia, Iván Duque, va a estar aquí en nuestro programa. Además, ponemos la lupa en un tema clave para todos, la elección del nuevo fiscal, la persona que decide qué casos se investigan y hasta dónde además llega la justicia. Para esto nos va a acompañar Paulo Caña, presidente de la Comisión Cívica, que tiene cuestionamientos de cómo se está llevando este proceso. Y cerramos, además, con lo que hoy se está moviendo en las redes. Tenemos un segmento especial. ¿Y qué puede marcar además la agenda de la semana? Bienvenidos. Esto es De Lunes a Lunes, donde empieza la agenda de la semana. Y arrancamos de una vez con nuestro primer tema, el misterio de la seguridad regional. Bienvenidos. Dos semanas después de que estas imágenes dieran la vuelta al mundo, hay una nueva alerta de Estados Unidos en el espacio aéreo. La Administración Federal de Aviación advirtió que habrá actividad militar en zonas aéreas y marítimas de México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y que durarán 60 días, con aeronaves operando sin previo aviso con transmisores apagados. A esta alerta se suma el contingente naval de Estados Unidos en el Caribe dentro de la Operación Lanza del Sur para combatir al narcotráfico. Y no podemos dejar de lado algunos acercamientos de la Casa Blanca con gobiernos de la región que son antagónicos. Tuvimos una gran conversación hoy y es una persona estupenda. ¿Son estos eventos aislados o indicios de que hay un plan para cambiar el manejo de la seguridad en la región? Es efectivamente lograr el bloqueo y lograr, la intercepción de aquellos grupos que se dedican a lo que es el contrabando, la distribución, la venta de lo que son las drogas. Pero es bien sabido que ya por mar no lo van a poder hacer. Por eso se hace una exclusión de lo que es el espacio aéreo. Esto sucede en momentos álgidos cuando el ELN, con vínculos con el narcotráfico, se está reagrupando. Alias Iván Mordisco, que está coordinando la unión de todos los grupos, guerrilleros en el sector para hacer frente si es que efectivamente los Estados Unidos van a hacer algún tipo de operación terrestre. ¿Y dónde quedaría Ecuador posicionado en medio de todo esto? Seguramente en un lugar clave. Ecuador está en una situación bastante complicada toda vez de que tenemos todo un problema carcelario, pero también tenemos que estar muy alertas porque los carteles mexicanos se están también movilizando hacia Latinoamérica. Mientras tanto, casa adentro también hay cambios. El presidente Noboa regresó temprano de sus viajes para liderar la reunión del bloque de seguridad. Además, el gobierno desplegó 10.000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos en una operación llamada Ofensiva Total. Hemos tenido resultados, hemos tenido una incautación de 3.2 toneladas de droga. Esto lo trabajamos con los Estados Unidos. También instaló al alto mando militar en Guayas. Bueno, esto es indefinido. La meta es lograr objetivos de contención en seguridad, es afectar a estas estructuras criminales de manera efectiva. ¿Son todas estas meras coincidencias en un momento caótico de la región o responden a una estrategia en la que Washington juega un papel clave? Bueno, iniciamos inmediatamente con nuestro tema de hoy. Ya tenemos nuestros panelistas. Está Carlos de Tomaso con nosotros, Natalie Pernet, Juan Carlos Holguín, Carolyn Ávila Nieto. Bienvenida a esta mesa. Gracias por acompañarnos, Carolyn. Bueno, esto tiene... ¿Qué? ¿Una advertencia? ¿Es un secreto a voces de lo que está pasando? Juan Carlos, yo empiezo con usted. Te estoy diciendo, te estoy mirando,
Ojo, ¿estás conmigo? ¿Me cooperas o me cooperas? ¿O cuál puede ser la lectura de no solo los aviones de este fin de semana, Juan Carlos? Llevamos meses en el Caribe, ahora en el Pacífico. ¿Qué busca Estados Unidos más allá de lo de Venezuela? Gracias, buenas noches, Andrea, buenas noches a todos los que nos miran. Me parece que no hay que alarmarse demasiado con el anuncio que tuvimos el pasado día sábado. Es un punto más de una estrategia de seguridad que la presentó Estados Unidos hace un tiempo, pero esto no implica temas bélicos necesariamente, no implica que vuelos comerciales tengan que cancelarse. Creo sí que puede ser un mensaje de preparación, sobre todo ante la reunión que habría con el presidente Petro en los primeros días de febrero. ¿Para decirle qué? Para decirle, nosotros estamos en este hemisferio. Recordemos que lo hemos hablado en este panel, uno de los temas que el presidente Trump ha tenido como firme política es volver a decir, este es mi hemisferio. Sea errado o no, hay que entender la geopolítica en América ahora desde esa lógica. Que ya no es el patio trasero, Caroline, gracias por estar con nosotros, sino ¿qué es? El penthouse para algunos. Ya no es el patio trasero, puede ser el penthouse, ¿no? Para los Estados Unidos. Hay que buscar la metáfora más adecuada. Muchísimas gracias primero por la invitación, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Había una pregunta en la sesión de preparación, decías tú, si había o no un plan coordinado. Y mi respuesta es no, y ojalá lo hubiera. Ojalá ese plan de seguridad que mencionas, Juan Carlos, se esté en verdad manifestando. Mucho me temo que esto obedece más a una narrativa que requiere en este momento el gobierno del presidente Trump, sobre todo cuando recientemente los mismos medios estadounidenses dan cuenta que hay un 36% únicamente que está aprobando esa gestión a un año de su administración. Pero una narrativa que le sirve ¿para qué, Caroline? Para poder mostrar que ese famoso Make America Great Again tiene algún tipo de efecto, al menos afuera, ya que adentro, por ejemplo, en materia de seguridad, si tan solo miramos las noticias, miramos el caso de Minneapolis y otras ciudades, están sufriendo. Entonces requieren también elementos que inclusive lleven la conversación hacia estos otros espacios. ¿Es solo una narrativa, Carlos, o hay una cuestión real? Porque yo vuelvo a lo mismo. ¿Lo tiene atado con Venezuela? ¿Tiene algo que ver? Porque antes decíamos, no, es que está mostrando los dientes en el Caribe. Los mostró y con todas, se llevó a Maduro de Venezuela. Buenas noches. Antes que nada, si leemos el Plan de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicado en noviembre del 2025, nos damos cuenta de que no es un tema metáforo o un tema teórico. Es una realidad, es un plan que tiene a América como un eje prioritario de la política de seguridad de los Estados Unidos, que busca gobiernos aliados para combatir el narcoterrorismo, los carteles, las organizaciones criminales, el tráfico de personas, el tráfico de armas, con una estrategia que está claramente escrita en ese plan. Es decir, para mí no hay misterio. Está ejecutando el plan que está en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Caroline se ríe, ¿no cree que es tan clara? No, la verdad es que no. Y sobre todo, diremos... Se ríe bien, pero digo, no está tan clara. Es que hay que plantear, a ver, puede estar escrito, puede estar hecho, y creo que mi gran preocupación es que seríamos ingenuos en pensar que lo que únicamente se está haciendo es cumpliendo esa estrategia. Hay que mirarlo desde la geopolítica en eso completamente. ¿Qué más busca entonces Estados Unidos? Mostrar lo mismo que ya pasó en ese primer momento en el mar, mostrar los dientes. Pero ¿a quién le está mostrando los dientes? A mí me parece que le está mostrando los dientes a sus colegas europeos, porque es justamente lo que en este momento se está debatiendo también. ¿Qué más le interesa a Estados Unidos, Natalie? Qué pena que no le he dado la palabra, pero estaba como bueno este debate aquí, ¿no? Y así tiene que ser, tiene que ser. A ver, yo le voy a meter ¿Qué más está mirando Estados Unidos? Porque nos quedamos en Venezuela, pero ojo, está el tema del narcotráfico. Ya lo decía Juan Carlos, está mirando a Petro diciéndole o me cooperas o me cooperas. A ver, hay un enemigo común en la región. Decir que la región está en paz es falso, la región está militarizada. Creo que la Agencia de Regulación de Aviación de Estados Unidos no emite una alerta porque sí. Emite una alerta justamente porque van a haber operaciones militares. De hecho, hubo un incidente con un avión de JetBlue porque estaba también un avión militar de Estados Unidos. Entonces,
si bien entiendo que hay un mensaje geopolítico claro y entiendo el punto de Caroline de hablarnos de una narrativa, yo no creo que esto sea meramente mediático. Yo creo que hay un riesgo operacional real, hay una advertencia y creo firmemente que hay un enemigo común. Sí creo que tal vez no hay un plan común. ¿Cuál es el enemigo común? Mira, puede que no haya un plan común, pero hay un enemigo común. Y es el narcotráfico. Juan Carlos, ¿de acuerdo con eso? Ese es el enemigo común. Está mirando el tema del narcotráfico al final y poniendo todo en una bolsa, digámoslo así. Narcotráfico, listo, eso es lo que me interesa en la región. Combate al narcotráfico. Ese debería ser el enemigo en común, pero el presidente Trump lo dijo el 3 de enero en relación al operativo con el que se extrajo a Nicolás Maduro y dijo comercio, territorio y recursos. Petróleo, petróleo y petróleo. Dentro del plan de seguridad presentado en el 2024. Y aquí hay que ser bastante prácticos y pensemos como ecuatorianos. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Es una máxima en la diplomacia que viene desde hace más de un siglo. Y creo que el Ecuador tiene que entender dónde juega ese rol geopolítico en lo que está pasando. Esa es la realidad ahora. Y creo yo que el estar abiertos a una cooperación con Estados Unidos juega muy a favor con lo que está pasando en Colombia. ¿Y la democracia? En 15 segundos que tengo el presidente Duque ya esperándome. ¿La democracia dónde queda? La democracia tiene que ser el valor fundamental junto con la libertad y sobre todo alejarnos de lo que fue el socialismo del siglo XXI. Hoy puesto en el Grupo de Puebla como una estrategia política. Lo que no se está abordando en estos ¿No te parece que la prioridad o el foco de Estados Unidos es la democracia? El mismo presidente Trump lo ha dicho, incluso con la carta que ahora está presentando, no se permite ni siquiera pensar en la paz porque no le dieron la medalla de la paz. Démosle la voz que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hasta ahora el expresidente de Colombia, Iván Duque, está con nosotros aquí en De Lunes a Lunes. Presidente, qué gusto saludarlo desde Quito. Un saludo muy especial, Andrea, y un saludo también para este destacado grupo de panelistas y muy especialmente un saludo también al canciller Holguín, con quien tuve el honor de trabajar en múltiples ocasiones. Aquí recibe sus saludos, presidente. Gracias. Usted conoce muy bien la lógica de Washington. Estamos viendo a un Estados Unidos que vuelve a asumir para algunos ese rol de hermano mayor de América Latina, con una estrategia para algunos más dura, más vigilante. ¿Usted también lo mira así? ¿Hay otro rol que está teniendo en estos momentos Estados Unidos mucho más determinante en la región? Yo no lo veo como algo, digámoslo, novedoso. Yo lo que veo es que hay un foco y quizás una concentración en la administración Trump número 2 con enfrentar de manera mucho más decidida y, ojo, utilizando las capacidades militares de los Estados Unidos contra el narcotráfico. Usted recordará, Andrea, perfectamente que, por ejemplo, durante el gobierno mío, entre 18 y 22, trabajamos con la administración Trump y con la administración Biden y lanzamos la campaña Naval Orión para enfrentar el narcotráfico tanto en el Pacífico como en el Caribe y tuvimos la colaboración de más de 18 países, entre ellos Ecuador, donde pudimos desmantelar muchas redes de suministro de drogas. Pero esta es la primera vez que Estados Unidos pone su capacidad militar para hacer operaciones de manera directa, que sean disuasivas y que sean también ofensivas contra los carteles de la droga. Y creo que es una oportunidad también para los países que tienen un compromiso grande en la lucha contra el narcotráfico de ir articuladamente. Creo que la capacidad disuasiva está empezando a surtir efecto. Esos efectos no se sienten de la noche a la mañana, pero claramente está surtiendo efecto. La extracción de Nicolás Maduro, su captura, su detención y llevarlo a una corte federal por narcotráfico, con la declaración de la estructura criminal que él venía apoyando por las cortes de ese país, creo también que es un avance. Y si usted bien lo recuerda, desde el año 2020 venían haciéndose esas acusaciones. Entonces creo que toda esta capacidad disuasiva está produciendo efectos importantes. Dicho de otra manera, si me lo permite, creo que es una oportunidad que tenemos que saber capitalizar en alianza los países que tenemos una convicción de luchar contra el narcotráfico. Para Gustavo Petro en estos momentos, expresidente, hay una particular advertencia, ha dado incluso una visita a la Casa Blanca que se va a dar el 3 de febrero, es decirle, o coopera, ¿lo lee también usted así? A ver, Petro, usted sabe que siempre le encantan las bravuconadas y le encanta lucir de
como si era de matoncito, ¿no? De pueblo, tratando de intimidar con el lenguaje. Pero claramente la lógica discursiva de Petro se cayó, porque él pidió la llamada con el presidente Trump. Fue Petro quien pidió la llamada, y pidió la llamada después de que se dio la captura de Nicolás Maduro. Y se dio también después de que él fuera puesto en la lista de OFAC. De acuerdo. Entonces, él ha estado inclusive mintiéndole al país porque en una plaza pública dijo más o menos que fue Trump el que lo buscó, cosa que no es cierto. Él desde que empezó el gobierno Trump número 2 no ha hecho nada distinto que tratar de cazar pelea tras pelea. Pero él va a llegar a la Casa Blanca con una realidad. Y se la describo rápidamente. En Colombia, hoy tenemos más de 300.000 hectáreas de coca. ¿Por qué? Petro desmontó los grupos manuales de erradicación. Tenemos el porcentaje más bajo de incautaciones como proporción de la producción potencial de clorhidrato de cocaína. Tenemos adicionalmente un proceso de paz total, que es una paz fatal, que ha empoderado a cabecillas bajo la figura de ser gestores de paz y que no tienen hoy acciones ofensivas por parte de la fuerza pública. Y fuera de eso, tenemos récords históricos en homicidios, en secuestros, en extorsiones, que son los más altos en más de una década. Entonces, Petro llega y Estados Unidos va a seguir trabajando con Colombia como lo ha hecho siempre, pero le va a hacer claramente una distinción de que o toma acciones o sencillamente esto no va a funcionar. Aunque ya le quedan apenas unos pocos meses en el gobierno, creo que el mensaje que él va a recibir es: o él coopera y restablece toda la capacidad ofensiva contra el narcotráfico, o eso va a dificultar la relación de Colombia con Estados Unidos. Presidente, lo que usted nos describe es lo que está pasando en Colombia, y cruzamos entonces la frontera al Ecuador, y le pregunto si toda esa descripción que usted hace tiene una afectación o ha tenido una afectación directa en el Ecuador, hoy considerada como la autopista de la cocaína, según informes e investigaciones periodísticas, entre ellas el New York Times. Hay un sentimiento también en el Ecuador de estar peleando en soledad, de estar solos en esta pelea contra el narcotráfico, que usted ya sabe la situación del país hoy por hoy. ¿Usted lo ve así? ¿El Ecuador está luchando solo? Pues, a ver, Andrea, yo creo que hay unas dificultades que son muy claras. Es que cuando usted tiene una Colombia permisiva con el narcotráfico, pues eso afecta al Ecuador. Y por otro lado, la profunda inestabilidad que también ha tenido el Perú ha sido un problema grande también para el Ecuador. Entonces, ahí tenemos dos situaciones que son complejas, pero en el caso particular de Colombia, yo le hablo de ejemplos concretos. Cuando yo asumí la presidencia de Colombia en el año 2018, yo me comprometí con el pueblo ecuatoriano que íbamos a capturar o a dar de baja a alias Guacho. Y lo hicimos, al asesino de los periodistas ecuatorianos. Trabajé de la mano con el presidente Lenín Moreno. Trabajé de la mano con el presidente Guillermo Lasso. Compartíamos inteligencia, hacíamos operaciones conjuntas. Trabajábamos para golpear todas las estructuras del narcotráfico, al punto que logramos triplicar la destrucción de laboratorios, en el caso colombiano, apoyando también a que no se dieran más esas redes de distribución hacia el Ecuador, y por otro lado, también aumentando las incautaciones. Entonces, cuando llega el gobierno Petro, todo eso se empieza a desmantelar, a desmoronar, hasta el punto donde no solamente el presidente Petro va al Ecuador y tiene una visita sin explicación alguna a Manta, que todavía sigue teniendo mantos de duda, y por otro lado no tenemos una capacidad ofensiva efectiva en las zonas de frontera. Entonces Ecuador termina recibiendo toda esa problemática, y como también lo hemos venido diciendo, en el caso particular del Ecuador, desde que están todas estas mafias estructuradas con los carteles de mexicanos, pues eso se está convirtiendo en un problema de seguridad. Y creo que de manera acertada, tanto el presidente Lasso como el presidente Noboa, pues han arreciado la lucha contra estas estructuras de narcotráfico, que quiero decirlo, y no me da pena ni miedo decirlo, durante muchos años del correísmo, esas estructuras las mantenían así, sotto voce, calladitas, y estaban permitiendo que se crecieran. Hoy se requiere un Ecuador fuerte, y creo que esa alianza que está forjando el presidente Noboa con los Estados Unidos en la lucha antidrogas es muy importante, y esperamos que al darse un cambio político en Colombia en los próximos meses, nuevamente volvamos a tener una cooperación estructurada, con objetivos precisos, y que permita desmantelar estas estructuras criminales. Aquí en De Lunes a Lunes, en vivo con nosotros a las 9:19 de la noche, el expresidente de Colombia, Iván Duque, muy claro en sus precisiones. Expresidente, me encanta verlo, así sea a la lejanía, espero que pronto en persona. Gracias. Saludo especial, Andrea, y de nuevo felicitaciones por el programa. Muchas gracias, expresidente, muy amable. Bueno, Juan Carlos.
con saludo incluido. Le hicieron Con el saludo incluido al ex canciller. Usted también trabajó muy de cerca en esa zona, decía como el presidente Duque tuvo cooperación, incluso y nombra a los dos expresidentes. Había en ese momento sí una cooperación y le indilga específicamente una responsabilidad al gobierno Petro de que el Ecuador esté también como está. Pero es que es evidente que lo que sucedió desde que el presidente Moreno tomó una decisión enfática de luchar contra el narcotráfico y las estructuras criminales, se necesitaba el apoyo de Colombia. Colombia fue indudablemente uno de los aliados más importantes en el gobierno del presidente Uribe en su momento, previo a la llegada de Correa, y posteriormente con el presidente Duque en los gobiernos de Moreno y de Lasso. En el medio viene la salida de la base de Manta, viene el gobierno del presidente Santos que sorpresivamente traiciona los principios de la lucha contra el narcotráfico y de esa manera se liberan las fronteras. Con la llegada del presidente Petro a Colombia, vuelven a liberarse esas fronteras y el Ecuador queda con una estrategia en solitario, incapaz de luchar solo contra lo que nos venía, como decía acertadamente el presidente Duque, de Colombia y del Perú. Y en solitario, sin Colombia en el mapa, no hay mucho que hacer. La situación se vuelve más compleja, pero mi pregunta es ¿por qué? Mira qué bonito lo que acabamos de escuchar, ese recuento de todas las actividades que se han hecho de manera conjunta. Mi pregunta es si desde el Ecuador, en el actual gobierno, es posible al menos tener un listado de petitorios, hasta para poder echar la culpa como corresponde a las personas que le corresponden. Mucho me temo que a pesar de que la población ecuatoriana reconoce la necesidad del apoyo internacional y que creo que en eso, incluso en esta mesa hay consenso, sí. Ese no en la consulta del 16 de noviembre daba cuenta de no tener una idea clara de qué es lo que debemos hacer, incluso con los aliados internacionales. Y ya vamos a hablar de eso. Quizás por allí va el asunto. Ya vamos a hablar de eso. Carlos, después del reportaje le doy la palabra a usted porque necesitamos ver qué papel está jugando el Ecuador, ya con esta entrevista del expresidente Duque que nos dice el papel que jugó, pero ahora, ¿qué papel juega el Ecuador en este rompecabezas del que estamos hablando? Ecuador no produce coca, pero es puerto clave del Pacífico, está dolarizado y tiene salida directa a Europa y Estados Unidos. Pese a los golpes al narcotráfico, Ecuador sigue siendo un corredor estratégico de cocaína hacia el mundo, pues desde aquí sale el 70% del suministro mundial, según el diario estadounidense The New York Times. Guayaquil, Pozorja y Machala aparecen como puntos sensibles. En 2025, uno de los mayores golpes al narcotráfico marítimo dejó 135 toneladas incautadas en mar, pero los expertos advierten que las redes criminales siguen infiltrando contenedores y cadenas logísticas legales. Ecuador ha crecido en la última década en tema de exportaciones. Entre más mercadería hay, mayor posibilidad tengo de ocultar mercadería. Por más que quiera implementar controles es imposible porque hay muchísimo comercio. Por tierra la presión no es menor. En noviembre de 2025 el ejército reportó al menos 4 infiltraciones de disidentes de las FARC en Carchi. Y en 2026, 2 presuntos guerrilleros colombianos fueron detenidos en esa provincia. Las rutas irregulares siguen activas. Economías ilícitas, como la cocaína, entran muchas armas. En su momento también se hablaba de migración, pero contrabando tradicional. Y por aire, los radares son más finos, pero no infalibles. Mientras el crimen organizado usa narcoavionetas, Ecuador sigue sin cobertura aérea efectiva. Un radar comprado por más de $24 millones que debía operar desde diciembre de 2025, permanece sin instalarse por fallas de infraestructura. Sin embargo, surge una duda. Por lo tanto, si podemos radar, aumentamos nosotros nuestros desafíos porque obviamente tenemos mayor capacidad de detección, pero si usted detecta y no intercepta, estaríamos en las mismas. En resumidas cuentas, la droga entra por aire, mar y tierra, y por los puertos se van los grandes cargamentos camuflados en contenedores. Cumplo mi palabra. Bien, la lectura del presidente Duque es para mí muy acertada. El plan de Estados Unidos establece como uno de los ejes que la paz mediante la fuerza es la mejor arma de disuasión. Y en ese sentido anuncian que van a actuar, ese plan más decidido, actuar con operaciones militares, actuar con presencia permanente en operaciones marítimas, porque estos riesgos que tenemos en la región son los riesgos que está previendo Estados Unidos que no sigan afectando a Estados Unidos. Es decir, ellos empiezan por buscar la protección de sus propios riesgos que coinciden en su origen con los riesgos de la región.
Natalie. A ver, ahí yo creo que tenemos un riesgo latente, sí, como Ecuador. ¿Por qué? Porque si se empieza a golpear al narcotráfico, es más, el presidente Duque dijo capacidad disuasiva. ¿Eso qué significa? Que el narcotráfico va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Probablemente con mayor violencia. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a cortar las rutas, si tú empiezas a buscar en el corredor Pacífico Oriental, que es en donde estamos nosotros ubicados como Ecuador, pues probablemente lo que va a pasar es que va a haber mayor criminalidad. ¿Por qué? Por manejar el control logístico de la droga. ¿Y el control logístico dónde está? En los puertos. Entonces, sí yo veo que si bien hay un plan de Estados Unidos, este plan tenemos que tener pruebas de que está coordinado con nosotros como Ecuador, porque lo que va a suceder con nuestro país no es menor. ¿No es tan claro para ti que está coordinado con el gobierno ecuatoriano, por ejemplo? Creo que el hecho de que haya 10.000 militares en la costa ¿no le llama la ecuatoriana, atención lo que pasó la semana pasada? Y una cosa que también creo que es importante, revisé hoy la agenda de Davos del presidente Noboa, y entre los puntos está el tema de seguridad aérea, portuaria y terrestre. Entonces creo que va muy de la mano con cómo tenemos que, pero insisto, necesitamos entregas de que esto está pasando para que no aumente la sangre. Pero, para mí no puede haber duda. Ha venido 2 veces la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, ha conversado el presidente con Marco Rubio antes de el tema de seguridad y después de la consulta y después de la captura de Maduro también. Entonces me parece que yo al menos no tengo duda que estamos alineados en ir en ese esfuerzo. Y hay el conjunto. marco de cooperación. Pero nuevamente, el Ecuador tiene que pensar como Ecuador. Claro. Estados Unidos tiene un plan que lo ha puesto a disposición del mundo y dice, este es mi hemisferio. Erradamente, el Ecuador tiene que jugar su rol. Estados Unidos está pensando desde Groenlandia hasta la Patagonia. Y las midterms, no te olvides. Y sus elecciones. Tenemos que entender que el Ecuador requiere esa cooperación. Por eso decía yo lo importante que es que hayamos tenido gobiernos que salieron del socialismo del siglo XXI, que salieron del Grupo de Puebla y pueden trabajar por los intereses de nuestro país. Pero también, Juan Carlos, no es una ayuda internacional que llega por cuentagotas. La llega, sí. Sí, pongámoslo sobre la mesa. Es como, así. Por favor, ¿será que sí? Es cuentagotas. Es así, por eso hay que jugar en la política exterior con un poco más de capacidades para saber que la única manera de solucionar el problema es en cooperación conjunta. Y por eso precisamente la sumisión es la que a mí me preocupa. Ese cuentagotas, ¿en qué sentido? En la postura que estamos teniendo, no solamente como país, sino como región, ante una entrada claramente autoritaria. Yo aquí quiero poner un detalle más solamente para ir cerrando. Puede haber el plan... pero pongámoslo en contexto, Carolina, perdón, para que no se nos pase cosas. Pero básicamente es... Sumisión de la región y autoritario de Trump, según te entiendo. Hay un silencio en la región, hay que esperar a ver qué pasa con Colombia. Brasil no ha dicho nada, México está todavía en las dudas. Entonces, incluso esos países que son de izquierda, a propósito de lo mencionado por Juan Carlos, no se han manifestado, están evidentemente Estados Unidos en está clasificando quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Y en base a eso hace la cooperación. Cuando hablamos, Carlos, del cuentagotas, precisamente de eso es mi preocupación. Si hubiese un plan que se esté ejecutando de manera estratégica y articulada, no estuviésemos hablando de cuentagotas y estuviésemos mucho más pendientes de lo que la Nati acaba de mencionar. Va a haber acá, al momento que exista esta circunstancia de presión, va a haber un desangre. ¿Y qué estamos haciendo Para mí se está ejecutando el plan, tal es así que vemos que hay países, por ejemplo, no aliados a su plan, que le han congelado las visas y a quienes sí están siguen con las visas. Es decir, se dan ciertas demostraciones de quién está aquí y quién no está aquí, y eso es importante. Y yo estoy de acuerdo contigo, plan propio de Ecuador, pero aprovechar, por ejemplo, que tenemos el mismo objetivo, que son rutas marítimas, en hacerlo en conjunto. Claro, pero con quien tiene las pareciera que no tenemos tecnológicas. tal vez todos la misma, no estamos en el mismo foco. Y vuelvo a Juan Carlos, porque se necesita una cooperación internacional, tú mismo lo has dicho, que no sea cuentagotas, pero ¿es posible hoy hacer una cosa transnacional con los gobiernos, por ejemplo, el de Sheinbaum en México o el de Gustavo Petro en Colombia? ¿Se puede? Esos ¿Es son imposible? partes del problema, Sí. Andrea, y hay Cierras que ahí. decirlo de manera directa. Ajá. Con quien sí se puede trabajar es con la Unión Europea y con Estados ¿Cómo Unidos. se está haciendo? Y hay que decir, desde el gobierno del presidente Moreno, esa ha sido la línea de política exterior del Ecuador, se va fortaleciendo y ojalá la Unión Europea entienda que el 70% de la droga lamentablemente sale por nuestro país, Y llega allá. llega a esos puertos y por eso la cooperación militar
pensada con la Unión Europea es igual de importante que la que tenemos con Estados Unidos. Ni siquiera con la comunidad andina, mientras esté Petro ahí, se puede hacer algo. Pese a que han habido iniciativas como la decisión 922. Con los países más cercanos o no los podemos ni los siquiera que hacer están intercambio de información. Carly, ¿algo más? Antes de irme Sí, no, básicamente si es que tuviésemos, creo yo, la estrategia clara desde el Ecuador, inclusive para poder delimitar los errores de Petro y de Colombia, pero no podemos puntualizar o señalarlos, porque de nosotros, ¿qué tenemos? 10.000 militares en una región que ni siquiera han podido tener eco en la conversación pública en el país. Pero no es un momento para que el presidente Caroline critique al presidente de Colombia. Hoy yo creo que se lo ha manejado con mucha prudencia. Recordemos que hasta energía hemos necesitado de Colombia. Creo que estamos de acuerdo contigo en que es el momento de buscar esa cooperación en función de estrategias claras. Mi pregunta es, ¿el Ecuador las tiene? Creo que no. Y que no pongamos los muertos, perdóname Andrea, pero no podemos nosotros como país ser los que ponemos la sangre. Decía Juan Carlos de la Unión Europea, y ya me hace llamado a lo que viene. Las incautaciones de cocaína aumentan, y quiero abrir este siguiente segmento justamente con este gráfico que tenemos ahí. Incautaciones de cocaína aumentan y tenemos ahí los números que ustedes los ven desde el 2019. Colombia lidera, por decir una palabra que no debería ser, liderar la incautación de cocaína en América Latina. 2019, 2021, 2023 lo tienen en la gráfica. Luego sigue Ecuador y detrás está Perú. Ahí de lo que decía el área andina, ni siquiera estos tres países se pueden poner de acuerdo en cómo luchar contra la economía de las drogas, porque hay una economía de las drogas. Y para eso me acompaña, aquí está José Hidalgo de Cordes, que nos acompaña ya con sus datos muy aprovechados en este momento, porque ya viste cómo la mesa lo abría José. Pongámosle números, porque esto es poniéndole números. Exacto. A la economía de solamente de la cocaína. ¿Qué números tienes? Sí, a ver, primero hay que aclarar que vamos a hacer una aproximación, ¿no es cierto? Porque nos vamos a limitar primero a la cocaína incautada y vamos a utilizar un precio que Naciones Unidas establece que es el precio mayorista de la cocaína en los principales mercados de destino, que son, para el caso de la droga que sale desde el Ecuador, Europa y Estados Unidos. Entonces, en Europa se estima que el precio mayorista, insisto, este es un precio muy distinto al del que el consumidor paga en la calle, que es mucho mayor. Este es un precio mayorista como para tratar de estimar el monto del negocio en el Ecuador. Es más o menos $40.000 por cada kilo de cocaína, y esto en Europa entra a través de los puertos de Amberes en Bélgica, de Rotterdam en Países Bajos y de Hamburgo en Alemania. En Estados Unidos hay un precio mayorista un poco menor, en torno a $30.000 por kilogramo de cocaína, y en este caso los puertos de acceso de la cocaína que sale desde el Ecuador están en California, en Texas y también en Florida. Entonces, con estos dos precios que nos dan Naciones Unidas, insisto, que son precios mayoristas para la cocaína, hemos establecido un precio promedio de la droga que se exporta desde el Ecuador hacia esos mercados, y con eso hemos tratado de estimar cuál es el valor de la droga incautada, que seguramente es mucho menor que aquel de la droga que consigue efectivamente salir del país. Y vemos, obviamente, con este crecimiento que tú mencionaste en las incautaciones, vemos también un crecimiento muy grande en el valor de esa droga que se ha incautado, que pasa de $1.200 millones en el año 2019 a cerca de $7.000 millones en el año 2023, que es el último dato disponible en este estudio de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice esa frase, ese número? Porque yo sé que ese número tiene un significado, llama la atención, no está ahí normalmente. ¿Qué te dice ese número? Claro, para poder dimensionar un poco el impacto que tiene el negocio de la cocaína, hemos comparado ese valor de la droga incautada con lo que son las principales exportaciones del Ecuador, y que generan, al igual que la droga, lamentablemente, pero las exportaciones sí de manera lícita, ingreso de dólares a la economía. Y en 2023, lo que fue el valor de la droga incautada, que fueron casi $7.000 millones, está apenas por debajo de lo que se exportó de petróleo y de camarón, que son los principales productos de exportación del Ecuador. Incluso duplica al valor del banano que se exportó. Entonces, es un mercado, insisto, que estamos hablando únicamente de lo que se incautó y no de todo lo que salió, que realmente mueve la aguja para la economía ecuatoriana, y pues nos puede explicar en alguna medida la cantidad de dólares que también están entrando a la economía. Interesante, droga incautada, datos que salen de la UNDOC, que es de la Organización de Naciones Unidas, pero tampoco hay un mercado que uno diga esto cuesta esto, es un mercado, aunque es ilegal, que tenga números concisos. No, lamentablemente no podemos decir cuánto es lo que recibe el exportador ecuatoriano de droga, pero hemos tratado de hacer esta estimación con el precio mayorista. Gracias, José, muy amable por esos números. Interesante, les dice algo, señores, en la mesa esto, sobre todo que
los gobiernos dicen, bueno, es que estamos incautando más, ¿no? Hace unos años el mismo gobierno de Gustavo Petro dijo, vamos a cambiar la visión de la lucha contra las drogas porque esto ha sido un fracaso y vamos a apostarle a la incautación. Pero claro, hay más incautación, eso significa pues que hay más producción. Es así. O sea... Es así. Y post pandemia, Andrea, en Colombia, como decía el presidente Duque, más allá de las políticas de liberación que tuvo el presidente Petro en las fronteras, hubo hasta 4 cosechas de hoja de coca. Eso impacta inmediatamente con el tráfico de cocaína acá en el Ecuador y la realidad es que las incautaciones se tienen que dar. Yo soy una persona que cree firmemente, después de haber estado en el Estado, que hay que tener una lucha de frente contra las estructuras criminales. Pero distinta a la que en décadas se ha puesto sobre la mesa. Para nada. ¿No? Mire lo que dijo AMLO, abrazos, no balazos. Esas son hipocresías para dar la vuelta a la cara y permitir que esas estructuras criminales operen en cada uno de los países. Y eso es lo que vivimos lamentablemente acá durante una década. Y salir de eso toma mucho tiempo. Si me permiten concluir con Caroline, porque ya nos deja la mesa, me queda un minuto. Caroline, también hay que mirar cómo se está combatiendo el narcotráfico. Hay muchos países, incluso en la época de Biden, dijeron, tiene que ser otra visión. Y creo que mirar la estructura financiera, el componente económico, es muy interesante y el aporte que estás haciendo en este momento con lo que nos acaba de traer José es fundamental, ¿no? Porque nos pone en una dimensión muy particular la problemática, ya no solamente desde el problema de seguridad, el problema de salud pública, sino además también lo que sucede con la economía que está moviendo, ¿no? Sobre todo si la comparamos con el camarón que está en buena racha. Entonces, el momento que exista, ojalá, una actitud más coordinada, no solamente una mostrada de dientes, esperemos que también exista un plan adecuado para poder sostener lo que va a dejar de generar el momento en que hagamos este tipo de intervenciones. Ya lo decía Bukele, nada más para cerrar, que cuando hubo su intervención fuerte en materia de seguridad, el siguiente paso era lo económico. Si en el Ecuador nos hace falta tener claridad sobre la estrategia de seguridad en materia de lucha contra el narcotráfico, pues creo que reemplazar lo económico ni siquiera lo estamos pensando. ¿Lo logran 10 segundos, señor? Simplemente para decir, en esto, ¿está de acuerdo conmigo, en esto solos no somos nada. Así es. Esto es de región, esto es de continente, esto es de entre continentes, es decir, es absolutamente necesario luchar juntos. ¿Se quedan 10 segundos o ya no? No, ya no tengo tiempo. tengo Pasamos mis a otro tema, vamos a una pausa. Le agradezco mucho, Caroline, por haber estado con nosotros. Gracias por tus aportes. Gracias. Me quedo con los 3, ya viene José, está listo también, y hablaba de esto, y ahora vamos a hablar de cómo se elige el fiscal. Cuenta regresiva. Finalmente, estamos en el proceso para elegir fiscal en Ecuador, ya volvemos. Amazonas. Con tus tarjetas Visa Banco Pichincha participa por experiencias exclusivas para...
Bueno, les propongo otro tema candente, ¿qué les parece? Finalmente hemos llegado a este momento, o no sé todavía si hemos llegado, ya les voy a decir de qué se trata. Después de 1 año y medio de un retroceso, de no saber si sí, si no, con el subrogante del subrogante, estamos aquí. ¿Usted sabe, señor de Tomaso, de qué estoy hablando? Selección del nuevo fiscal general de la Nación. Sí, señor. ¿Y cómo lo ve? ¿Tenemos vía o...? Tenemos una tremenda disyuntiva como país en el cual tenemos que decidir si vamos a un proceso con unas reglas imperfectas que jamás serán perfectas o seguimos con un fiscal encargado que no tiene la legitimidad de haber sido seleccionado bajo el procedimiento que está establecido en la Constitución. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Reglas imperfectas, pero hay que, pues como dicen, es lo que hay. Es lo que hay, pero a ver, y ahí discrepo con mi querido Carlos. Si empezamos el proceso con un árbitro que está en entredicho, el proceso nace carente de legitimidad. Porque aquí no solamente estamos hablando de quién va a llegar a ser fiscal, sino principalmente de quién va a calificar a esa persona que llega a ser fiscal. Y un dato que no es menor, de 20 personas que están para la comisión, porque son 10 titulares, 10 suplentes, 5 que las ponen los 5 poderes del Estado y 5 que vienen de la ciudadanía, 13 tienen impugnaciones. Entonces, aquí estamos jugando con un árbitro en entredicho. Yo soy partidaria de cambiar las condiciones. Árbitro en entredicho. Vamos a ver de qué es lo que estamos hablando para que la gente y todos podamos entender. ¿Qué es un fiscal? ¿Quién es el fiscal? ¿Qué debe ser un fiscal? Y además, lo más importante, porque lo vamos a poner aquí sobre la mesa, ¿cómo se elige? ¿Usted sabe cómo se elige fiscal? No, no estoy al tanto. ¿Y sabe qué hace el fiscal? El fiscal es, creo que es el manda más de los jueces. ¿Sabe usted cómo se elige fiscal? No, para nada. ¿Y sabe qué hace el fiscal también? Tampoco. El fiscal general es una de las figuras centrales en el sistema de justicia. Es quien dirige las investigaciones penales y lleva la acusación a nombre del Estado. Por eso su elección es clave y lleva atorada ya varios meses. Pero, ¿quién elige al nuevo fiscal y con qué criterio? Aunque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el responsable del proceso, la selección recae sobre una comisión ciudadana conformada por 10 integrantes. 5 son delegados de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Y los otros 5 representan organizaciones sociales y son designados a través de un proceso por el Consejo de Participación Ciudadana. Tras 9 meses de retraso, esta comisión finalmente ha sido conformada. Ahora, esta comisión tiene la tarea de calificar a los postulantes, pero ¿bajo qué parámetros? Los aspirantes presentan sus carpetas y pasan por una fase de méritos. Se califican sus títulos, trayectoria profesional y producción académica. Entre los requisitos consta ser ecuatoriano, tener un título de abogado, un punto que ha sido cuestionado por considerarse un requisito básico para el cargo. Pero no es lo único. El reglamento también valora experiencia en derechos humanos, constitucional o administración pública, cuando críticos señalan que debería priorizarse la experiencia en materia penal. El proceso incluye además una prueba escrita y una audiencia pública, conocida como la fase de la oposición, en la que los postulantes deben resolver y sustentar un caso. La elección del nuevo fiscal no es un concurso más. Está en juego la resolución de casos importantes y que han saltado en los últimos meses, como el caso Progen, Sinohidro y el caso Encuentro. Pues bueno, creo que Nati está afirmando algo que yo no he dicho. Yo quiero jueces imparciales, pero yo quiero que se desarrolle ya el proceso. Yo no quiero tener más fiscal encargado. Es decir, lo ideal es que quienes vayan a seleccionar no tengan cuestionamiento alguno. Pero lo que quiero decir es que yo soy el primero que detesta este procedimiento, ¿no? Yo quería que cambie la Constitución para que ya no existan estos concursos, pero no se dio y este es el escenario que tenemos y es un escenario complejísimo que no nos tomaría todo el resto del programa explicar todo el resto del proceso. ¿Usted cree que este concurso nos va a garantizar un buen fiscal? Así, sí. Yo no. No, creo Natalie, que no. ¿Sí o no? es imposible decirlo. Yo no. No hay, Señor Holguín. Hoy lo dice decía, no. es que no, porque hoy lo decía Marcelo Espinel, miembro de la comisión ciudadana que está siguiendo el proceso. Los que van a elegir al fiscal no tienen ningún requisito. Me parece que el 70% de los que van a elegir al fiscal no conocen de litigio.
Eso es terrible para el país. No podemos seguir teniendo un procedimiento así. Estamos hablando de la Comisión Ciudadana, que es el primer filtro, ¿no? Apenas del primer paso. Lo increíble es que solamente hay que verificar 6 o 7 requisitos. Tuvimos hace 15 días aquí la discusión sobre Godoy. Es exactamente lo mismo. Es un momento en el que se necesita el país respirar, así sea un año y medio más, hacerlo bien, porque lo que empieza mal termina mal. Yo ahí estoy tan de acuerdo contigo, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que tengamos un Godoy 2.0 de fiscal. Hoy, y hago referencia a la entrevista que tú decías, hoy no solamente se politiza el concurso de fiscal, hoy tenemos a los GDO detrás del concurso de fiscal. ¿Quién nos certifica a nosotros que esa comisión ciudadana no tiene a personas que probablemente indirectamente o por debajo de la mesa puedan llegar a ser presionadas? Sin contar con que, ya lo hablaremos más adelante, los requisitos para aquellos que postulen son igual de laxos, ¿no? Mejores que antes, pero igual de laxos. Pero José, un segundo, Carlitos. Carlos, ¿pero qué es lo que hay? Es lo que hay, es lo que dice la Constitución. Sí, a ver, sin ser un experto en esto y habiendo escuchado también a Marcelo Espinel en la mañana, sí creo que tiene que haber un proceso de acompañamiento de la sociedad civil. O sea, hacer lo que podamos hacer para que primero la comisión y luego los candidatos a fiscal sean lo mejor que puedan ser, porque sin un proceso de acompañamiento todo va a ser oscuro. La gente en general no sabe, y eso lo mostró el reportaje, cómo se elige un fiscal, no sabe qué hace, pero es una figura tan importante, porque puede ser una figura de persecución a la oposición o puede ser una figura que ayuda a combatir el crimen. Entonces, en ese proceso, a mí sí me genera bastante ruido seguir un año y medio más con un subrogante del subrogante. Es que ese también, eso es lo que hay que medir. No podemos, la figura del fiscal en este momento de la nación es fundamental y tiene que tener esa legitimidad de haber nacido ese proceso. Si hay que corregir cosas del proceso, corrijámoslo. ¿Qué le molesta? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué le molesta? Vamos, entremos al foco. ¿Qué le molesta? A mí, yo he sido súper crítico, por ejemplo. Hay ciertas calificaciones que me parece que son unas hasta ridículas, como darte 10 puntos por ser abogado. Eso debería ser 0, ser abogado. O sea, hay temas de calificación. Me parece que hay un tema de que para ser candidato se tiene que poner una de esas previsiones que no hayas podido patrocinar causas, estas como de narcotráfico, etcétera, que no consta. Y me parece que las reglas de calificación de los exámenes oral y de escrito son fundamentales, y de todas formas, para mí, hay que llevar adelante el proceso con un gran acompañamiento de la sociedad. Yo no soy abogado, Carlos, y perdón, Andrea, pero tiene que saber litigar. Antes de la doctora Salazar, ¿qué tuvimos? ¿Qué tuvimos desde la época de Correa? Pero están abogados, pero están evaluaciones de litigio. Abogados de bolsillo, amigos del presidente Correa. Fiscales de bolsillo, esos fueron los fiscales. Llaman, ¿no? Esos fueron los fiscales que nunca fueron a una audiencia. La doctora Salazar genera un punto de inflexión con un fiscal que litiga después de muchísimo tiempo. ¿No hay carrera de fiscales en el Ecuador? Una parte de la evaluación, especialmente el oral, es justamente tus capacidades para el litigio oral, pero sin duda, esto nunca va a ser perfecto. A mí no me gustan estos procedimientos y recién estamos en la etapa 1 y las preocupaciones que tenemos de que ya la comisión, que es la primera de varias, Carlos, ya tiene problemas. Ya voy a la entrevista porque tal vez hacerle también tanta crítica es hacerle juego a quien, ojo, también le interesa que se quede el subrogante, ¿no? Y que no haya elección de fiscal. Pero bueno, vamos a eso. Está con nosotros Paul Ocaña, ya está listo por acá, el presidente del Comité Cívico de Seguimiento de Concurso al Fiscal General. Señor Ocaña, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en De Lunes a Lunes. Vamos, directo. Ustedes ya han cuestionado la Comisión Ciudadana de Selección, que es la que decíamos es el primer eslabón. ¿Cuáles son esos principales cuestionamientos? Deme 3. Bueno, mire, hay que indicarlo acá que muchos de ellos no cumplieron los requisitos que están en el reglamento, más no que está en la ley. Y es importante hacer esta diferencia porque cuando nosotros hacemos el cuestionamiento hacia las personas que están dentro de la comisión de selección, no cumplieron los requisitos que son específicos. Pero si nosotros nos vamos a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, esta es más laxa. Y hay que también indicarlo, que la ley está sobre el reglamento. Entonces, ahí más bien es una crítica a la Asamblea Nacional que todavía tiene esta ley sin que se hagan las reformas con la necesidad que tenemos para que se haga este concurso en forma orgánica, en forma transparente y clara. ¿Ustedes creen que empieza mal el proceso? Consideramos que sí,
sí, consideramos que no han cumplido, y al no cumplir estos requisitos y estas prohibiciones, obviamente se deja a la tergiversación de los criterios que se puedan dar respecto a la gente que conforma la comisión de selección. Ahora, en ese proceso hubo una fase de escrutinio público para una impugnación ciudadana. ¿Qué hicieron allí ustedes formalmente? Porque para eso está ese proceso de impugnación. ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, nosotros, hay que indicarlo, somos una comisión cívica que no estamos adjunto al Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien nos constituimos en forma independiente para que de esta forma más bien dar a conocer a la sociedad cómo se está llevando este concurso. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros no nos podríamos constituir en personas que vamos a... O sea, ¿ustedes no pueden impugnar? No podríamos impugnar. ¿A la Comisión ¿Por qué? Ciudadana? Porque queremos tener independencia judicial referente a lo que se va a hacer dentro del concurso. Pero eso no, como ciudadano no puede uno impugnar igual. Ah, por supuesto, ¿Y lo hicieron? pero también existe la Comisión de Veeduría, que es parte del Consejo de Participación Ciudadana. Porque hoy por hoy hablar y criticar es un poco tarde. Sí, pero nuestra parte fue más bien dar a conocer a la sociedad cómo va tramitándose este concurso para fiscal, tomando en cuenta algo, que el fiscal general va a ser el titular de la acción penal y que muy posiblemente su formación o su crítica que vaya a hacer va a depender mucho de cómo se lleve a cabo el combatir a la delincuencia. ¿Van a ustedes a hacer algún tipo de acción de protección, como ya se ha hecho en algunas instancias, o tenemos noticias de que ya se hizo una acción de protección al proceso? Sí, de hecho, el día de hoy conocemos que ayer domingo se ha presentado ya una acción de protección en contra de la comisión de selección. ¿Por qué? Porque esta persona que ha presentado la acción de protección indica que ha sido separado, no ha sido tomado en cuenta. Pero ustedes directamente... Nosotros no, porque, insisto, nosotros no vamos a tener ninguna acción judicial referente al concurso. ¿Pero qué acciones entonces pueden tomar? Porque una cosa sí es sentarse y decir, no estamos de acuerdo en esto, nos preocupa esto, pero ¿y en acción? Dar a conocer a la sociedad ecuatoriana cómo se está llevando a cabo todo el concurso. ¿Por qué? Porque pueden haber falencias o pueden haber cosas que hay que felicitar. ¿Cómo que? ¿Hay algo para felicitar? Hasta el momento no, no hay nada. Se ha demorado desde abril 2025 que debía haberse nombrado ya un fiscal o la fiscal y ni siquiera se inicia el concurso. ¿Qué más le preocupa del proceso? El tiempo que va a retardar. Según el Consejo de Participación Ciudadana, indica que va a demorar entre 4 a 6 meses. Mi consideración es que en el 2026 no vamos a tener un fiscal designado. ¿Dónde están, según ustedes, la trampa? ¿En qué momento del proceso está la trampa en que se pueda o politizar, o incluso ya lo decía Natalie Perneda en la mesa, en que el crimen organizado pueda también meter sus tentáculos, que es una advertencia que se está haciendo? ¿Dónde está la trampa? Nuestra consideración es que posiblemente en la fase de oposición, es decir, cuando se rindan pruebas escritas y prueba oral, y sobre todo la prueba oral. ¿Por qué? Porque va a ser muy subjetiva al momento de calificar. Me pongo el ejemplo. Por favor. Si en mérito se califica sobre 50 y una persona se le califica con 49 y otra con 40. Van a la siguiente fase, que es la prueba escrita, se califica sobre 30. Esta persona tiene los mismos 30 puntos a los que hago referencia y el otro tiene 25 puntos. Y van a la parte de examen oral y ahí se lo califica subjetivamente. Y quien quiero que gane, puedo darle una mayor calificación al otro. Y con eso es el ganador. ¿Pero hay que seguir con el proceso como lo debatíamos en la mesa o hay que pararlo de alguna manera? A mi consideración debemos seguirlo porque hace falta ya tener fiscal designado y que esté en funciones, porque va a ser la única manera que rinda cuenta a toda la sociedad ecuatoriana. Vamos con lo que hay, pero ponerle atención al proceso. Sí, para ello son las veedurías. La veeduría, la una, que es parte del Consejo de Participación, y la nuestra, que nosotros, como indicó, nuestra labor es ir informando cómo va a desarrollarnos el concurso. ¿Por qué? Sí. Porque hacemos un símil paralelo de cómo es el concurso. Le pregunto eso con toda la claridad del caso. ¿Usted tiene interés en la Fiscalía, postularse para candidato? No, en un momento dado tenía esa intención, pero después dejé esa posibilidad y por eso es que formé parte. ¿Y por qué deja la posibilidad? Porque... ¿No le gustó el proceso? No, más allá de eso, considero que después de hablar con mi esposa tomé la decisión. Ah, una cosa personal. Sí. ¿Van a impulsar a alguien, señor Ocaña? No, para nada. Nosotros vamos a estar muy independientes de quien se postule. Más bien es una invitación a todos los abogados que ejercen en materia penal que se postulen, que está el concurso allí y que es obligación de nuestra como ecuatorianos ser parte de. Paulo Ocaña, quien de lunes a lunes con estas precisiones. Muy amable. Le agradezco por haber estado con nosotros. Vuelvo aquí a la mesa. Importante lo que ha dicho el señor Ocaña. Es presidente del Comité Cívico de Seguimiento del Concurso del Fiscal General. Le llama algo la atención porque mire que le insistí por el tema de la impugnación y dice que solo son veedores, Carlos. No, pero es que justamente
ahí es cuando tienen que actuar los veedores, porque tanto en este procedimiento de selección de la comisión seleccionadora como en el procedimiento del fiscal hay un periodo de impugnación ciudadana donde se tienen que ejercer las acciones o presentar los documentos que impugnen lo que sea calificado o los antecedentes de las personas. Yo creo que a la larga, Juan Carlos, no somos distantes de lo que queremos el mejor concurso. Pero también a mí me parece sumamente peligroso, hoy tenemos al subrogante del subrogante, y que tú ves, cada vez que se reforma el reglamento son 7, 8, 9, 10 meses. Decir también algo que creo que es importante, porque decía que en la fase de oposición es donde puede haber problemas. La trampa. En este reglamento ya modificado, porque este es diferente, esa fase, el examen escrito, las preguntas las preparan expertos académicos que vienen de las universidades, lo toman y lo califican. Lo mismo el examen oral. Lo preparan los expertos académicos, lo toman y lo califican expertos académicos. Entonces, vamos a decir, ¿qué mejor podemos hacer de eso? No sé qué más podemos hacer para mejorar esa parte. Claro. Que sea anónimo. Sí. Perdóname, Andrea. Tú acabas de tocar un punto importante y le pongo el ejemplo a la ciudadanía. Tú puedes ser un gran decano, un jurista maravilloso, respetado, una persona correcta. Y eres parte de la comisión y vas a calificar el examen escrito y el examen oral. Y 2 horas antes te llaman a mandar la foto de una de tus hijas y te dicen que así te excuses, tienes que calificar a tal persona. Y tú sabes que esa gente no juega. Una gran forma, con algo muy simple, de garantizar es que las pruebas fueran anónimas y que el examen oral literalmente lo hagas de espaldas, porque no necesitamos a alguien con capacidad histriónica, necesitamos a alguien que haya comprobado que tiene la capacidad de llevar casos complejos de este tema. Y solo para cerrar, no puede ser posible que se ponga casi que la misma puntuación a tener trayectoria en derecho penal a el hecho de tener trayectoria en otros ámbitos del derecho. ¿Por qué? Porque no estamos escogiendo decano, estamos escogiendo fiscal. Juan Carlos, lo decíamos al inicio y esto me lleva al siguiente reportaje que vamos a hablar de primicias, pero te lo pongo aquí para que tú lo analices. Años atrás, décadas atrás, hablábamos de la política metiendo la mano en la elección del fiscal y se llama en América Latina, algunos países, el fiscal del bolsillo, ¿no? Del que está de turno. Pero aquí estamos hablando también de meter la mano del crimen organizado. Aquí hay una alerta, pero que no hay que dejarla de lado para nada. Totalmente, y peor en esta posición que es tan delicada para nuestro país. Lo veíamos hace 15 días con la justicia en general. Hay ese riesgo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ese es el riesgo más importante. Por eso la discusión de si podía postularse alguien que haya patrocinado o no este tipo de casos, lo cual entiendo teóricamente era un error, porque no se puede equiparar al abogado con quien defiende. Pero hoy el Ecuador no puede tener ningún riesgo. Necesitamos un fiscal que se convierta estrictamente en un abogado de la ciudadanía. Y cuando tú mencionabas, y yo pensaba que de este concurso sale un buen o mal fiscal, no estaba pensando yo en el concurso como tal, sino si las personas que pueden ser ese gran fiscal van a atreverse a participar en estos concursos. ¿Y usted cree que no? Lo acabamos de ver. Hasta hace algunos meses habían un par de personas extraordinarias que estaban dispuestas. Ojalá continúen, como la doctora Paulina Araujo. Yo le pido de favor a la ciudadanía y a los colegas buenos, doctores, postúlense, porque caso contrario, alguien del lado oscuro lo hará. Pero comprometamos a acompañarlos, además, como sociedad civil. Mira lo que estamos logrando con el presidente del Consejo de la Judicatura. Si él es destituido, es pura lucha ciudadana. Y eso es lo que tenemos que hacer con el concurso de fiscal. Y creo que la ciudadanía tiene que tener más claro el peso de las instituciones en su calidad de vida. Porque muchas veces uno ve al fiscal como, bueno, ¿por qué voy a tener yo alguna relación con la fiscalía? No, además como viste en el reportaje, viste que no saben qué es el fiscal, qué hace, qué tiene entre manos. Las instituciones, y esto está demostrado empíricamente, tienen un peso muy importante en el desarrollo de los países. Y obviamente una institución tan importante como la fiscalía determina en gran medida qué confianza puede generar un país a los inversionistas y demás. Entonces, un marco de seguridad jurídica, de hecho. Exacto, es una parte fundamental de la seguridad jurídica. Andrés Salazar de Primicias está listo, porque aquí hemos hablado mucho del fiscal. Recordemos, pongámosle nombre, pongámosle foto más bien. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrea, muchas gracias. Bueno, usted nos trae una cuestión muy interesante, que ya estamos hablando de la elección del fiscal, pero vámonos hacia atrás. ¿Le parece, con la nueva Constitución en el 2008, cómo se empezó a elegir este nuevo fiscal? ¿Quiénes fueron? Así es, Andrea, todo empezó entre 2007 y 2008, como ya lo has dicho, en la Asamblea de Montecristi, aprobada por el correísmo,
Y recordar nada más, antes era elegido por el Congreso y ahora es designado por este concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es establecido en esta Constitución aprobada en ¿Quiénes llegaron de esa forma? En este el nuevo proceso. Ajá. Así es, en este tiempo hemos tenido 3 fiscales principales y 5 encargados o subrogantes. ¿Por qué vemos 4 rostros acá? Porque Washington Pesantes fue designado a dedo por esta Constitución de Montecristi. Él estuvo hasta 2011, desde el 2007, y después los 3 principales de los que vamos a hablar más adelante. Por favor, estamos hablando de Galo Chiriboga, Carlos Vaca Mancheno y Diana Salazar. Diana Salazar. ¿Quiénes más? Hablemos de los subrogantes, si le parece, que son el subrogante del subrogante del subrogante. En este tiempo han pasado 5. Y que son muchos más, ¿no? En este tiempo han sido 5 fiscales generales entre subrogantes y encargados. Jen Rea estuvo solo 6 días en el cargo. Estuvo Paul Pérez Reina, quien estuvo 4 meses, y Ruth Palacios con 6 meses. Wilson Toainga, quien estuvo de mayo a noviembre por 6 meses, y Carlos Alarcón, quien es el actual fiscal general. ¿Qué más me tiene, Andrés? Bueno, pues vamos a hablar de los rostros. Cada uno por uno, ¿no? Así es. El principal, el primer fiscal, Galo Chiriboga, él fue el primero designado por este método de concurso por el Consejo de Participación Ciudadana. Él tuvo un puntaje de 85 sobre 100 y pasó de ser ministro de Mina y embajador de España en el tiempo de Rafael Correa a ser fiscal general. Él duró los 6 años, pero su gestión fue criticada, pues no se movía en los temas de corrupción, entre ellos el caso Odebrecht, por el cual el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, fue sentenciado y ahora está cumpliendo incluso una condena. No menor, si la producción me permite, ¿lo vieron en la foto de la convención del correísmo al señor Galo Chiriboga? ¿Lo vieron ahí, no? Gritando y bailando. ¿Lo vieron, no? Este domingo estuvo, de hecho, en la Comisión de la Revolución Ciudadana y también fue abogado de Correa. Perfecto. Siguiente, por favor. Carlos Vaca Mancheno. Carlos Vaca Mancheno fue después designado por el Consejo de Participación Ciudadana, pero él solo estuvo 11 meses en el cargo. Fue cesado por la Asamblea después de revelarse un audio entre Carlos Polit, quien en ese momento era contralor, y José Serrano, quien era presidente de la Asamblea Nacional. Él obtuvo el puntaje más alto hasta ahora, con 94 sobre 100. Y también tiene unos antecedentes. Consejero de Rafael Correa, ex asesor, además de 4 ministros correístas. Ahí tenía un nexo también con el correísmo. Y viene Diana Salazar. Así es, después de estos 3 fiscales que estuvieron 6 días, 6 meses y 4 meses, llega Diana Salazar. Ella primero fue directora de la UAFE, designada por el presidente Lenín Moreno, obtuvo 88 sobre 100, pero ella sí tenía carrera, era una funcionaria de carrera de la Fiscalía General del Estado. Ella renunció el 21 de mayo de 2025 y fue designada por el presidente Daniel Noboa como embajadora de Argentina, que es en donde se Es actual. Y nos quedamos con ellos 2. El actual, Carlos Alarcón, en función. Sí, así es. Desde mayo hasta noviembre estuvo Wilson Toainga por 6 meses y después del Consejo de la Judicatura es quien ha designado en calidad de encargado a Carlos Alarcón, quien se mantiene en funciones. Algo nada más, él lleva los casos Nene y caso AAA, en los cuales está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien le ha lanzado ya unos dardos políticos y le ha dicho que responde al presidente. Todo termina como en política también, ¿no, Andrés? Gracias, Andrés Ramírez de Primicias. Andrés Salazar de Primicias. Puerta giratoria, me parece. Todos terminan como o en un partido político o cercano al presidente o amigos del presidente. ¿No? ¿Estoy o no en lo cierto? Estás en lo cierto. Sí. Decir que, y ese sistema de los 100 puntos continúa. Son 50 puntos de los títulos académicos y experiencias laborales, etcétera, y 50 puntos de examen oral y escrito. Ha tenido solamente 3 procesos han terminado. Es un proceso en el que participan ahora comisión de expertos, comisión de informática, comisión de seguridad informática, comisión de selección, más del Consejo de Participación Ciudadana, que por supuesto tiene un origen político. La comisión de selección que están impugnando ahora, el 50% tiene un origen político, entonces es muy complejo decir que no va a haber cierta influencia política, ¿no? Pero que tampoco, perdón, Andrea, que tampoco llegamos al extremo, porque uno se acuerda lo que pasó, por ejemplo, con el exfiscal Vaca Mancheno. Uno sabía con meses de anticipación, leyendo simplemente análisis políticos, que él iba a ser el fiscal antes de que empezara el concurso, porque ya había tal peso de la política en la designación del fiscal, que ya Nati mencionó el peligro de que el crimen organizado se involucra en la designación. Pero también es una falta de ética total que haya una vinculación muy directa con el poder
líder de turno. Voy cerrando, señores. ¿Podríamos concluir entonces, aunque no guste el proceso y aunque ya tenga sus cuestionamientos, de que hay que seguir con esto y llegar a la elección de un fiscal? Yo pienso ¿Sí, señor? que una conclusión que quiero quedar es que esto no tiene que ser ajeno a nosotros. Tenemos que estar acompañando el proceso como sociedad civil. Juan Carlos. ¿Sí? Yo, con lo que hay, vamos hacia adelante. Yo no creo eso. Yo creo que tendríamos que empezar un proceso de cero con lo que ha sucedido en las críticas. Yo creo que con esto otra vez tarea a los señores legisladores. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo. Esto lo sabíamos hace 2 años. Si es que quieren un tema que vaya a través de reforma, pónganse a trabajar. Bueno, ya saben, vamos a ponerle muchísima atención y aquí en De Lunes a Lunes, por supuesto, a la elección del fiscal, que apenas empieza y esperemos que empiece. ¿Qué fue trending topic en el Ecuador? ¿De qué hablaron los ecuatorianos en TikTok, en Instagram, en las redes sociales? Bueno, aquí les tenemos después los videos después de la pausa. Quédese con nosotros porque están buenísimos y muy interesantes además.
Bueno, aquí queremos siempre sorprenderlos, siempre darles cosas nuevas y tenemos este nuevo segmento. La agenda de la semana que va cogida un poquito de lo que fue tendencia y lo que va a ser, lógicamente, agenda de la semana. ¿Qué cree que puede ser, señor De Tomaso? ¿De qué ha escuchado usted que Por se ha ejemplo, hablado la mucho? Corte Constitucional tiene que contestar un recurso de aclaración en esa demanda de inconstitucionalidad. No, no va por ahí. Y no va por ahí. No va por ahí. Por ahí puede haber un Señor proyecto de Holguín, ley. ¿algo más por ahí que ha escuchado, que ha visto en redes? Para el Ecuador me parece que la agenda de la semana va a estar marcada por la emisión de bonos del Ecuador. La que estará marcada, porque de la que se habló, venga, les adelanto, ustedes que están medio perdidos, sí son tuiteros, Pero sí son... igual, mira. sí. Dice José que le quité. Así O no mucho. Yo creo que Nati está más en la onda, me parece. Yo me río porque sé que es complicado abordar el tema y de hecho... Vamos con Esperemos hashtag. el video. No tengo para video. entrar. Perdón, no tengo el video, hashtag tengo para un entrar. hashtag que tenemos que mirarlo a la cara. Numeral Narco Babies. Me imagino saben a lo que se refieren después de lo que pasó en Guayaquil, en Mocolí, todo lo que ha sucedido alrededor de abrir o levantar, digamos, la alfombra y mirar que alrededor de las influencers, de las narco babies, que así lo determinan en TikTok. Ese es uno de los debates o la agenda de lo que está en TikTok. ¿Les llama algo la atención de esto? A mí sí, muchísimo. ¿Qué me llama la atención? Que estamos creyendo que ese es el rostro de las mujeres dentro del crimen organizado y estamos invisibilizando que el narcotráfico y la trata de personas van de la mano. ¿Qué hay detrás de las hashtag narcobabies? Miles de niñas y de mujeres que están siendo esclavizadas porque el narcotráfico utiliza sus cuerpos. Además también, y según el último reporte de Inside Crime, en donde más ha crecido la población carcelaria en Latinoamérica es en las mujeres. ¿Y sabes por qué, Andrea? Sí, pero también... Porque están en los roles invisibles. Son mulas, son cocinas. sí. Entonces, si vamos a hablar de las mujeres en el narcotráfico, ocupemos todo, porque estos quedarnos datos- en esta parte que no es menor, tampoco. Estos datos nos los da Golden, si me permites, porque tengo que hacer también esa aclaración. Estos datos nos los da Golden, que fue trending topic en el Ecuador. También es un tema que hay que mirar de frente, José, porque es un poco el tema del dinero fácil, ¿no? Lo que está entrando en la sociedad. Exacto. Hace un rato hablamos Sí. un poco de la cantidad de dinero que mueve el negocio del narcotráfico. Bueno, lo que estamos viendo es cómo eso está infiltrando ya en la sociedad ecuatoriana en niveles que a veces creíamos que estábamos exentos de la Como de esta alejados. contaminación. Exacto. Y lo que estamos viendo es que mucha gente está dispuesta, lamentablemente, a caer en la tentación de obtener dinero fácil y llevar un tren de vida que seguramente con un trabajo honesto no podría llevar. Y yo les digo Toda algo esta más. semana va a ser línea de investigación. Sí, y yo le digo algo más, también me llama la atención la banalización, y lo digo así, de las redes sociales frente a este tema, porque de banal no tiene nada, y hay una banalización de chistes, de memes frente a esto. Esa es mi cuña para ustedes. Ver algo más. Carlitos, a usted le va a gustar, Carlos. Perdón, Carlos de Tomaso. A usted le va a gustar esto. La convención, no sé cómo lo llamaría usted, de la prefecta Marcela Guiñaga. Ella ahí expuso el censo agrícola del que hablamos con ella cuando estuvo aquí en De Lunes a Lunes, versus la convención del correísmo. Fue De eso se ha hablado para mí y se ha hablado un en golazo redes. de la prefecta, porque realmente la foto comparativa de las dos convenciones fue totalmente diferente. Además, aprovechó ese día para lanzar su candidatura rodeada de más de 10,000 agricultores. Para mí fue un gran hit para ella. Eso como que le ganó y le ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Me parece que estamos asistiendo a la implosión final de lo que fue la Revolución Ciudadana. Interesante, me quedo con esa frase. Tengo ya poquísimos minutos. Miren este sketch. Este es de Enchufe TV, Trump y Maduro. ¿Qué es lo que quiere? Solo quiero lo mejor para el pueblo de Venezuela. Quiero el recurso más valioso de Venezuela. De Datos Golden, un video viral también. Mira, hasta mi hijo de 10 años le dije que lo íbamos a poner y me dijo, mamá, es buenísimo. ¿Lo han visto? Yo lo veo por primera vez. Qué orgullo que me enchufe. Enchufe, fan absoluto. Sí, pero yo sigo igual creyendo en que existe un plan y ese plan tiene unos objetivos claros. Con intereses de Estados Unidos, obviamente, de por medio, y hay que entender también bien esos intereses. Bueno, y que se ríen entre ellos dos, quién sabe, ¿no? Algo para primicia, tengo que cerrar.
No. Bueno, ¿qué me tiene? muy a la expectativa de lo que suceda con esa aclaración que te decía, porque de eso va a depender también la presentación de un proyecto de ley de reforma a la ley del sector eléctrico. Y a la expectativa también de lo que pase con la emisión de bonos. Las ¿Y condiciones... cómo se va a Eso, allí? Ahí me quedo con esa primicia. En Davos. No menor, la ¿no? agenda no era menor. No menor. ¿Y qué pasará con la medida cautelar? ¿Se suspenderá o no el concurso de fiscal? Hay harto para conversar, ¿no? Bueno, hay que estar atentos. Quedan planillados, señores. Mil gracias. Carlos de Tomaso, Natalie Pernet, Juan Carlos Hidalgo. Holguín. ¿Vieron cómo estoy yo con tantos nombres? Perdón por eso, canciller Juan Carlos Holguín, gracias. Y José, siempre un gusto tenerte aquí. Gracias por esos datos que nos brinda. Nos vemos el próximo lunes. Esperamos haberles aportado en este lunes. Ya saben, aquí ponemos la agenda de la semana. Nos vemos y una buena noche. Y perdóname. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Déjate llevar con Visa y Banco Pichincha a la Copa Mundial de la FIFA.